tal a todos? Gusto de saludarlos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Collective Knowledge Podcast. Hoy tenemos la suerte de poder tener con nosotros a Sofía Castillo, emprendedora guatemalteca, joven, mujer, líder, cofundadora de CoreCode. Ya vamos a platicar un poquito más qué es CoreCode, y CIO de Cimera. Así que bienvenida, Sofía, mucho gusto. Yay, estoy muy emocionada. Justo vengo después de una fogata. Y la verdad es que esta conversación sé que va a ser como algo así, ¿saben? Cuando se juntan en una fogata y solo los amigos empiezan a hablar alrededor y empiezan a explorar, pues así me voy a sentir, estoy segura. Buenísimo. Qué bueno tenerte por aquí. Y a nosotros realmente siempre nos gusta arrancar en que nos contés quién es Sofía Castillo, ¿verdad? Que nos contés quién sos tú y qué es lo que has logrado para que el público conozca ahí un poquito tu trayectoria, ¿verdad? Uh-huh. Súper. Pues Sofía Castillo es una niña muy curiosa. A mí me gusta decir que es una niña que nunca dejó de soñar, nunca dejó de fallar y nunca dejó de atreverse a hablar con extraños, a hacer nuevos amigos y a explorar esas oportunidades que de niños nos parecen tan cercanas, pero muchas veces cuando vamos creciendo nos dicen como, bueno, ya es hora de apagar ese chip, es hora de concentrarnos en otras cosas. Para mí Sofía es una niña valiente que decidió seguir soñando, eso sobre todo, y por esa curiosidad es una niña que experimenta mucho y me encanta experimentar. Todo lo que yo hago en mi vida lo siento como un experimento y lo veo como un experimento en donde puedo aprender algo y traer más impacto para construir el mundo que me gustaría ver. Entonces esa es Sofía. Mira, a mí me llamó la atención, pues mencionabas como que crear el mundo, pues donde quieres vivir. Uh-huh. ¿Cómo, o sea, digo, sos emprendedora, creo que eso al final es como, tu trabajo es un reflejo de cómo querés ver el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Cómo lo has visto hasta ahorita? ¿Cómo lo miras en un futuro? Súper. A mí me gusta siempre hacerme la pregunta de, bueno, primero que todo, ¿verdad? Como qué mundo me gustaría ver. Creo que me empecé a hacer esa pregunta ya cuando tenía como unos 16 años y me hacía la pregunta de, bueno, quizá no me gusta cómo se ve la realidad que me rodea en este momento, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias en el país que yo veo y me enojan o me ponen muy triste. Entonces algo que decidí en ese momento es, yo quiero ser una de las personas que cuando vea una de esas cosas que me enojan o me hacen tristes, no solo voy a decir, madre, qué tremendo, adiós, sino voy a agregar esa situación a un listado y voy a intentar al menos mover un poquito la aguja en esas circunstancias que sé que podrían estar mejor, ¿verdad? Comenzando desde mí misma, mi comunidad y después a nivel país, ¿verdad? Yo creo que fue algo así que empecé mi carrera de emprendimiento. Yo no fui de una persona que buscaba hacer negocios, ¿verdad? Como hay gente que crece diciendo quiero ser empresario. O quiero ser programador, ¿verdad? Como que tiene ese sueño súper claro. Yo no tenía esos sueños claros. Yo no quería ser empresaria ni programadora. De hecho, me recuerdo que cuando le dije a mi papá que iba a empezar una empresa, él me dijo, ¿una empresa? Como que ¿a ti te gustan las empresas? Y yo no, pero, o sea, en ese momento no me gustaban, pero dije, pero creo que la empresa es una herramienta para generar el impacto que quiero ver en el mundo. Por lo tanto, voy a estar dispuesta a aprender a amar la empresarialidad y conocerla mejor. Porque me di cuenta que tenía mucho poder, ¿verdad? Era un tema de sostenibilidad de soluciones, ¿verdad? La empresa tiene mucho esto de entender a tu usuario tanto que lo querés servir mejor, ¿verdad? Y que al aportarle valor recibes un retorno que te permite continuamente aportarle valor a tus usuarios. Entonces, en ese sentido diría eso, ¿verdad? Yo identifiqué una realidad que me gustaría cambiar, que en ese entonces fue el sistema educativo y la empleabilidad. Y dije, bueno, voy a intentar mover la aguja un poco. Y empecé a aprender y a hacer experimentos para solucionar ese problema. Y creo que eso es un hábito que tengo y he mantenido, ¿verdad? Que lo hago todos los días. Si hay algo que no me gusta, ya sea decido yo mover la aguja o me aseguro de hablar con personas que podrían mover la aguja. Tipo, bueno, este problema es muy importante. Sé que ahorita yo no me puedo enfocar en él, pero creo que esta persona sí. Entonces intento siempre mover la aguja porque reconozco que tengo ese poder, tanto yo como todos realmente, pero también lo reconozco en mí. Y gracias. Yo creo que tocaste varios puntos muy importantes a los que podemos como circle back. Empezaría por el impacto, o sea, como que esa creatividad, esas ganas de ayudar, de mover la aguja por medio de algo que genere un impacto.
Pero entiendo que hay un proceso de descubrimiento, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Tú lo dijiste. No, yo no sabía que quería ser empresaria o programadora. Ni idea. Y creo que hay muchos jóvenes, o sea, yo personalmente, y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, se sienten muy identificados con no saber, ¿verdad? O sea, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue ese camino, cómo está siendo? Porque yo creo, pues, que eso no se acaba. No. Y al final eso llega a lo que, pues, entiendo más adelante, empieza como Core Code. Pero ¿cómo fue eso? Si nos pudieras contar un poquito. Sí, súper. Es bien interesante porque, bueno, yo empecé Core Code a los 20, pero antes de Core Code yo ya había iniciado en mi vida al menos 15 o 20 proyectos, de los cuales algunos duraron una semana, otros duraron un mes, otros duraron un año, algunos les invertí mucho tiempo, otros no. Pero lo que yo creo que fue clave para mí es, y tengo muchos cuadernos en mi casa, ¿verdad? O sea, es como una estantería de este tamaño de cuadernos donde yo solo anotaba ideas. O sea, yo notaba un problema y lo anotaba. Esto es valioso para mí. Esto no es solo un sueño, sino es un to-do, ¿verdad? Es algo que hacer, ¿verdad? Entonces tengo todos estos cuadernos y lo que hacía es que, bueno, yo sé que veo todos estos problemas o estas circunstancias que me gustaría cambiar, pero también me reconozco humana y sé que tengo cierta energía que necesito invertir en alguno. Entonces elegía uno de los problemas y empezaba a invertirle tiempo, ¿verdad? A veces elegía 3 al mismo tiempo y empezaba solo a mover la aguja. Por ejemplo, estoy pensando, en mis comienzos de mi carrera yo estaba involucrada en temas como de sociedad civil, de libertad religiosa, en temas de libertad de expresión. Me gustaba mucho el tema de la política en ese entonces. Entonces yo decía, bueno, estos temas me interesan, voy a formar un grupo de jóvenes que hablemos sobre libertad de expresión y etcétera. ¿Verdad? Entonces siempre experimentaba. Nunca tenía en mente como que, bueno, este grupo de jóvenes va a ser el grupo de jóvenes más grande del mundo y voy a hacer un montón de dinero con esto. Yo no empecé así. Solo era de, bueno, voy a jugar. yo sí lo veo mucho como, lo veía como un juego y lo sigo viendo un poco así. Voy a jugar en esto, voy a aprender de esto y poco a poco, cada vez que iba jugando, un juego me llevaba al siguiente. Y con el aprendizaje que iba teniendo en cada uno de los juegos, pues pasaba a otro tipo de juegos. Hasta que al juego de la empresa, de la empresa de Core Code. Pero yo les diría como parte de lo que para mí fue valioso es valorar esas ideas que vienen a mí. Porque uno dice, no, todo el mundo se da cuenta de estos problemas. A veces no. A veces sos tú el que se está dando cuenta de un problema específico y no lo deja dormir o lo ves todo el tiempo. Y quizá vale la pena ponerle atención a esa voz que tienes en tu mente que te dice, este problema te importa. Y quizá vale la pena hacer un pequeño experimento para empezar a explorar ese problema y empezar a construir una pequeña solución. Yo empecé con cosas tan pequeñas y sigo creyendo que eso ha sido la clave, ¿verdad? Solo enfocarnos realmente en hacer las cosas pequeñas de una manera muy intencional y con mucho amor. Entonces creo que eso les diría como, escuchen. Y digamos, ¿cómo llegaste a saber que el problema que tú querías resolver era el indicado para invertirle más tiempo, quiera que no, fondos, posiblemente también buscar ayuda de otras personas? ¿Cómo llegaste a esa parte de decir, bueno, me voy a enfocar en esto y es lo que hoy por hoy has logrado, ¿verdad? Y que le contemos un poquito al público qué es Core Code para que nos vayan ahí entendiendo el porqué del problema, ¿verdad? Me parece. Quizá voy a comenzar con eso, con qué es Core Code y después voy hacia atrás, pero Core Code es una empresa en donde lo que hacemos es capacitar a guatemaltecos y personas de la región en software development y luego los ayudamos a conectar con empleos en tecnología, ¿verdad? Eso es básicamente la empresa. Esa fue la primera empresa que fundé y la fundé a los 21 años. Ahora tu pregunta es cómo supe que esa era la idea indicada y que ahí iba a invertir mis recursos. Yo nunca lo supe. Yo nunca llegué a la conclusión de esta es la idea indicada. Realmente un poco como fue es que parte de lo que para mí se volvió muy importante era el hecho de reconocer que los guatemaltecos somos súper pilas y somos súper cracks y podemos desarrollar muchas soluciones. Y cuando yo empecé a conocer más de tecnología dije, wow, o sea, el guatemalteco podría estar creando tecnologías así también. O
sea, y me empecé a dar cuenta que muchas veces el guatemalteco se veía como un consumidor de tecnología, ¿verdad? A nosotros nos llegan las soluciones. Pero dije, yo creo que el guatemalteco puede crear las soluciones. Y empecé a investigar y me di cuenta que hay varias gente en Guatemala, o sea, que podemos hablar de miles de personas, que han creado tecnologías muy cool que se usan alrededor del mundo. Y dije, ok, ¿por qué son tan pocos? ¿Verdad? O sea, ¿por qué hay tan poca gente en Guatemala aprendiendo tecnología? Y dije, bueno, yo no sabía nada de tecnología para ese entonces, o sea, cero. No sabía nada de tecnología, o sea, la historia normalmente de los programadores es tipo, cuando yo era un niño me dieron una computadora, yo la desarmé y empecé a ver cada pieza de la computadora. Yo no tuve eso, o sea, nunca en mi niñez fui expuesta al mundo de la tecnología de esa manera y no me dio curiosidad por X o Y razón. Y entonces yo me enteré de la tecnología, no tarde, nunca es tarde, pero me enteré de la tecnología en una sesión de poesía. O sea, yo soy artista también. Y en una sesión de poesía, un software developer empieza a hablar de la tecnología como un poder creativo. La forma en la que puedes cambiar las cosas con escribir en la computadora. Yo dije, qué cool. Entonces, cuando me interesé por la tecnología, tanto por el arte de la tecnología como por la oportunidad, dije, bueno, es algo que me interesa, voy a hacer un experimento. Entonces, me junté. Bueno, de hecho, el primer experimento fue que un amigo me invitó a un hackathon. Yo no sabía nada de programación y dije sí a todo. O sea, sí a todo. Como esto es lo que al parecer me llama mi curiosidad, voy a entrar a este hackathon. No sabía nada, pero lo que sí sabía es que yo sabía identificar problemas y sabía cómo identificar soluciones, o que estaba dispuesta a buscar soluciones. Entonces era un hackathon de impacto. Entonces esa fue la primera vez que estuve trabajando con programadores de software y los estaba liderando para construir una solución sabiendo cero de tecnología. Pero dije, o sea, lo voy a hacer, y ganamos ese hackathon, de hecho. Entonces creo que cuando vas haciendo experimentos también van habiendo señales de que tú tienes los superpoderes para aportar a ese tipo de soluciones. Entonces eso fue como una validación. Yo posiblemente, quién sabe, si no hubiéramos ganado ese hackathon, yo habría dicho, qué cool la tecnología, y me hubiera ido por otro lado. Ahí. Ajá. Pero en ese caso ganamos y nos dieron fondos para desarrollar la primera solución. Entonces yo empecé a explorar más y dije, no, o sea, tengo que aprender más de esto que tengo enfrente, porque es lo que tenía enfrente, ¿verdad? Entonces empecé a aprender más de programación, busqué un mentor para aprender más, empecé a leer libros sobre el tema, sobre la tecnología, me empapé muchísimo y dije, bueno, ya entendí, aprendí programación. O sea, ya entendí, me refiero como que ya navegué lo que es la tecnología y lo que ha sido la historia. Voy a hacer el experimento. Y el experimento fue una comunidad de aprendizaje de tecnología. Y invitamos a un par de amigos y nos juntábamos todos los martes a aprender tecnología. Algunos eran catedráticos y otros eran de último año de tecnología. Yo era la que sabía menos. Pero yo me juntaba con ellos a aprender y el superpoder que yo traía a la mesa era unificarlos, ¿verdad? Entonces empecé a hacer ese programa de aprendizaje de cierta manera y soy muy curiosa. Entonces yo empezaba a hacer como blogs acerca de cómo veía que las personas aprendían tecnología y a mí me gusta iterar los experimentos. Entonces si a veces veía que, no sé, ellos se habían propuesto aprender X y llegaron a Y, yo decía como que, bueno, eso se puede mejorar en el proceso. Soy muy orientada a procesos. Entonces lo estaba haciendo, pero eso era un hobby. O sea, yo estaba en la U, yo estaba trabajando en Procter & Gamble en ese momento y eso lo hacía los martes por la tarde por diversión. Y porque veía potencial. Es que realmente no fue tan, o sea, no fue tan, esto es lo que quiero con mi vida. Claro. Pero, bueno, tal vez solo para cerrar esa parte, pero la cosa es que cuando hago eso, un miembro de la comunidad me dice, mira, hay una persona que quiere hacer también como comunidades de aprendizaje y también le importa el impacto y la empleabilidad. Tú hablas de que a ti te gustaría como replicar este tipo de comunidades, él también quiere hacer lo mismo. Júntate con él. Y yo, sí, full. Y al día siguiente nos juntamos y él dijo, hagamos una empresa de esto, y yo dije, va, y renuncié al día siguiente. ¿Verdad? Entonces, eso, así fue. Bueno, yo creo que... que... Dale. No, yo creo que tocaste un punto bien importante que es... No siempre necesitamos saber hacer algo para hacerlo, pues, ¿verdad? Creo yo que, y yo lo hablo mucho, que muchas veces hacer algo
que posiblemente no es tu meta final, te va a llevar a esa meta final, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien interesante saber y conocer que aunque no sepas nada de tecnología, podés aprenderlo si te lo propones y podés llegar a crear cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Y en esa línea, a mí me gusta esa frase, no sé quién la dijo, pero es como cuando tienes un por qué, tú vas a descubrir cualquier cómo. ¿Verdad? Si ya elegiste el por qué, tú puedes descubrir cualquier cómo. Todas las cosas son aprendibles y si no las quieres aprender tú, las puede aprender alguien más con quien vas a colaborar, ¿verdad? Pero entonces el por qué es el más importante, que creo que es el que siempre mantuve, ¿verdad? A pesar de que yo no sabía que era empresa, que era experimento X, Y, Z, yo sabía que era impacto y que era progreso del país, ¿verdad? Entonces eso sí lo tenía muy, muy consciente en mi corazón todos los días y lo sigo teniendo. Y yo creo que ahorita hay varios temas importantes. Primero me quiero quedar con la parte de todos podemos aprender. Me gustó mucho lo que decías, que nunca es tarde. Y aparte de eso, yo creo que muchas veces, me incluyo, pero no siempre, yo creo que las personas que de verdad saben nunca se van a burlar o nunca les va a dar risa a alguien que quiera aprender. O sea, la persona que se ríe de alguien que está empezando a correr es la persona que no corre. La persona que se ríe de alguien que está aprendiendo tecnología es la persona que no sabe tecnología. Y yo creo que si podemos profundizar un poquito en eso, vale mucho la pena porque al final nosotros en The Collective Knowledge Podcast tenemos una audiencia joven, pero independientemente de la edad, me gusta referirme a que es una audiencia joven en las etapas de aprendizaje. Entonces, creo que también es como parte de motivación. No es tarde, puedes hacerlo. Rodéate de las personas correctas y si tenés tu porqué, lo vas a lograr. Y puedes tener un porqué y después puedes irlo evolucionando. También hay muchas personas que no empiezan porque piensan que no tienen la idea correcta o el porqué correcto. Entonces se quedan estáticos. Y a mí me pasó eso creo que por 2 años enteros, cuando tenía como 17 años, que no lo tenía claro, la claridad que todos buscamos, como que pedimos, quiero claridad para saber qué es lo que realmente necesito hacer. Eso a mí personalmente jamás me ha funcionado. A mí me funciona más tomar una decisión en este momento con el conocimiento que tengo y con los recursos que tengo, energía, conocimiento, personas, y empezar. Y en el camino me he dado cuenta que es así como voy encontrando la claridad mientras estoy trabajando. Hay una frase que siempre digo incorrectamente, pero es algo así como la fortuna te va a encontrar trabajando. ¿Verdad? La fortuna no te va a encontrar sentado en el sillón diciendo como que tiene que haber una buena idea afuera, sino te va a encontrar probando con todas las ideas que te vienen a la mente y va a decir, bueno, esta sí. En esta vamos a impulsarlo, vamos a maximizar. Pero por ejemplo, ¿cómo te va a encontrar tu cofundador si tú no estás haciendo ya algo al respecto por cierta misión? ¿Cómo vas a saber que tú existís y que te importan esas cosas si no estás haciendo nada al respecto, aunque sea la cosa más pequeña? Buenísimo. Y mira, quería regresar un poquito tal vez a lo que mencionabas antes, de que de cierta manera te volvías loca si no solucionabas los problemas, pues porque es algo que no, o sea, te ve a ti, he visto en otras personas, también he visto en ciertos, o sea, comportamientos de ciertos emprendedores específicamente que, o sea, hay gente que tiene algo que le gusta hacer, o sea, a mí me gusta jugar fútbol, a mí me gusta estar en mi oficina, me gusta mi trabajo, me gusta salir con mis perros, pero creo que los emprendedores más exitosos, o sea, no sé, si miramos un caso de éxito masivo, no sé, Steve Jobs, o sea, esa gente realmente le gustaba lo que hacía, pero no, creo que no viene de que le gustaba, sino que realmente si él no veía materializado su sueño, él no iba a poder vivir consigo mismo y se iba a morir no físicamente, sino como que emocionalmente, o sea, se iba a morir su alma. Entonces como que es, yo creo que, y también como lo relacionabas con la expresión artística, creo que es muy importante que al final ese arte tiene que salir de ti, pues, y que el mundo lo vea. O sea, no sé cómo lo has visto tú, has visto esos comportamientos, si has sido, no sé si has tenido la oportunidad de ir con otros emprendedores en otros países, ¿lo has visto? ¿Cómo ha sido eso? Sí, justo lo que mencionas del arte, les comenté un poco, ¿verdad? Que yo antes de ser empresaria fui poeta, pero también fui cantante, fui bailarina, fui muchas cosas, ¿verdad? Porque, como les digo, he venido experimentando como esa niña curiosa que no dejó de experimentar.
Y en ese sentido, lo que iba a tocar del tema del arte es que a veces cuando escribes un poema no es tanto como que, hoy sí quiero escribir un poema, hoy es el día, o quiero ser poeta, sino en mi caso personal, la razón por la que yo empecé a escribir poemas es porque tenía tanto en mi mente que no me dejaba como pensar o ver o existir en la realidad porque me hacía mucho ruido. Entonces para mí la poesía se convirtió en una forma de tomar todo eso y volverlo una creación bella, ¿verdad? Que al final el arte o la poesía, y así lo veo yo, es crear belleza. Entonces, al ya sacar el poema, yo sentía ese alivio, ¿verdad? Como que, bueno, está afuera. Y después venía otra vez la impaciencia de otra cosa y pues ya la tenía que sacar. Y algo así me pasó con el emprendimiento, ¿verdad? En donde yo veía estos problemas y no podía estar quieta hasta resolverlo, ¿verdad? Que a veces, como dices, mucha gente puede ver eso como algo, como un buen trait, digamos, una buena cualidad, pero a veces se puede sentir como tú le decías, como un curse, ¿verdad? Como se puede sentir como una maldición porque es tan pesado que sentís que si no lo haces, pues nadie lo va a hacer, o si no lo haces en este ritmo, ¿verdad? Te estresas. Entonces yo creo que al comienzo del emprendimiento yo venía mucho desde ese lado de tengo que hacerlo, como que si no lo hago como que me estreso. Pero poco a poco con el tiempo en mi trayecto de emprendimiento he cambiado un poco esa mentalidad de tengo que hacerlo, y decidí verlo desde un ámbito de quiero escribir esta historia. Y no estoy tan segura de qué palabras es que voy a usar o qué cosas es que voy a usar, pero realmente quiero escribir esta historia. Lo hago porque quiero. Y ya no, la verdad es que ya no siento tanto ese estrés o frustración de hacer las cosas correctas, sino que descanso un poco más en el juego de crear. Y ahorita, hoy por hoy, pues me divierto. Que eso no significa que no esté estresada todo el tiempo. O sea, sí estoy estresada todo el tiempo, y lo estoy trabajando. Pero al menos ya no lo veo como un tema desde el miedo o como desde la urgencia. Sí lo veo un poco desde la urgencia, pero ya lo veo más desde un lugar de que quiero hacerlo y que no lo veo para nada como una maldición. Ese deseo que tengo dentro y ese fuego que tengo dentro lo veo como algo que puede iluminar a muchos y a las comunidades de las que pertenezco. Entonces, pero sí, lo he visto también otros founders. Hablamos mucho del tema de la obsesión con otros founders. Yo acabo de regresar de Silicon Valley y ahorita voy a regresar para allá. Y la palabra obsesión es algo que escuchas mucho. Como que tienes que estar obsesionado con el problema, tienes que estar obsesionado con tu usuario. Yo no sé si la palabra es obsesión. Para mí la palabra es amor. Como que tienes que estar enamorado, como que estás apasionadamente enamorado del problema, apasionadamente enamorado del usuario. Pero imagino que pueden ser intercambiables. Sí, pero sí hace sentido, pues. O sea, no lo había visto desde ese punto de vista, pero creo que sí es válido, pues. O sea, es... Sí, no tengo más que decir. O sea, es obsesión, amor, o sea, sí. Y hablando un poquito de... que hablábamos de la trayectoria del emprendedor. A mí me gustaría escuchar qué pasó ese día después que conociste a tu cofundador y cómo a partir de ahí hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Porque escuchamos ahorita la parte bonita, por ejemplo, que has ido a Silicon Valley con otros emprendedores, pero yo creo que atrás de eso ha habido muchísimo trabajo, que creo que vale la pena hablar un poquito y conocer cómo fue esa fase, ¿verdad? Súper. Y perdón, pero paralelo, yo agregaría que mencionaste la importancia de, en este momento de tu carrera, estar como más cómoda con seguir tratando. Sí. Y como yo lo entiendo, es estar también más cómoda en que equivocarse no está mal, ¿verdad? O sea, yo creo que más en tecnología está mucho la parte de iteración. Sí. Entonces, ¿qué es iteración? Me corregís, pero es prueba y error. Y es mejor probar y equivocarse 1000 veces a no probar por miedo a equivocarse. Sí. Entonces, tal vez como que van de la mano, siento, ¿verdad? Porque cómo llegaste a donde estás hoy, cómo creció CoreCode y cómo es todo, va seguro de la mano de mucha iteración, muchos errores, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Sí, 100%. De hecho, a mí una pregunta que me hacen en casi todos los podcasts, que siempre respondo distinto, pero creo que últimamente he respondido casi lo mismo, que me preguntan cuál es una habilidad que crees que el emprendedor debería tener. Y yo digo, una habilidad que el emprendedor debería tener es estar abierto a fallar.
¿verdad? Es estar abierto a ser la persona menos inteligente del cuarto. Es estar dispuesto a tener 100 platos y botar 90 y verlos caer, ¿verdad? Muchas veces las personas ven al empresario como esta persona exitosa. Yo cuando veo a un empresario veo a una persona que falla todos los días, ¿verdad? Y me veo a mí y sé que todos los días yo estoy fallando. Y tener no solo una tolerancia, sino para mí es como un abrazo a esos fallos es clave, ¿verdad? Y siempre me gusta decir esto de que Thomas Edison no llegó a su bombillo de la nada, ¿verdad? No fue que, bueno, es momento, voy a prender el bombillo, listo, ahora vendámoslo y volvámonos millonarios, sino que él probó con más de 100 bombillos y estaba dispuesto a poner el bombillo, verlo romperse, poner el siguiente bombillo, verlo romperse. Y esa persistencia y abrazo al fallo fue lo que le hizo darse cuenta que en cada bombillo roto había una lección que iba a servirle para encender el siguiente, ¿verdad? Entonces, algo así para mí ha sido emprender y sigue siendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? Cuando conozco a Sebastián, nos damos cuenta que tenemos una misión muy similar y tenemos una visión sobre el país que queremos construir y la región que nos gustaría construir. Y entonces decidimos empezar la empresa. Es interesante porque mi rol iba a ser, pues, liderar la empresa, ¿verdad? De una vez CEO. Yo nunca había creado una empresa. Entonces yo empecé y dije, bueno, sí, voy a empezar. Y pasé como 3 meses planeando. ¿Verdad? Como yo dije, bueno, vamos a hacer programas para software developers y los vamos a conectar con empresas de tecnología. Entonces tengo que planear un perfecto curso, ¿verdad? Entonces pasé 3 meses buscando la perfección. Y pasé 3 meses conectando con los que mejor sabían de aprendizaje, los que mejor sabían de tecnología. Hice un montón de benchmark, o básicamente eso significa ver que otras empresas están haciendo lo mismo en otros países, otras regiones, mucha investigación y así. Y así me iba juntando con Sebas y todas las semanas yo le decía como, mira, hice este progreso de aprender sobre esto y aprender sobre esto. Y llegó un punto en el que Sebas ya me detuvo y me dijo, Sofi, si estás buscando la perfección no vamos a tener progreso, ¿verdad? Necesitamos lanzar algo lo más pronto posible. Y en tecnología así se maneja. Tú no estás buscando crear el producto perfecto, sino estás buscando construir la versión más pequeña y más rápida que puedas tener de tu producto, que sea valiosa, sacarla al mercado y construirla con la retroalimentación de las personas. Entonces me dijo, Sofi, es momento de lanzar, ¿verdad? Es lo momento de lanzar algo, ¿verdad? La versión mínima viable. Entonces yo dije, ok. Entonces fue algo así como que dije, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que ya aprendí, vamos a diseñar este programa, esta es la persona que va a dar este curso y vamos a hacer esta alianza, ¿verdad? Y ahí ya fue como que en un mes lanzamos el primer programa y yo así de, esto no es perfecto, ¿verdad? Como que, wow, o sea, esto va a fallar, esto tiene tiene muchas... áreas de mejora. Sí, oportunidades de mejora, exacto. Hay tantas maneras en las que podría ser mejor. Y lo lanzamos, el primer piloto, y ese primer piloto pues ya logramos colocar a personas en empresas. Y esa fue la primera vez. Y ahí fue una de las lecciones más importantes de mi vida como empresaria, que es la importancia de lanzar rápido para aprender rápido, y eso involucra para fallar rápido, ¿verdad? Si yo no hubiera empezado porque tenía miedo a fallar, no habría empezado nunca, ¿verdad? Si hubiera continuado buscando la perfección, no habría hecho nada de progreso. Y esa es una práctica que he continuado a tener y que me gusta compartir con mis equipos, que es de, bueno, sprints de 1 semana, ¿verdad? Y eso no se lo digo a mi equipo, se lo digo a todos mis amigos, ¿verdad? Si alguien me viene un día y me dice, mira, tengo una idea, quiero construir una app o quiero construir esta empresa, yo le digo, ok, ¿qué puedes lanzar la otra semana? Y me dicen, ¿cómo así la otra semana, Sofía? Esta es una empresa gigante, esto es como una idea gigante. Yo le digo, ¿qué puedes lanzar la otra semana? Y eso ayuda mucho a mis amigos a darse cuenta que sí hay versiones pequeñas de las grandes ideas que tienen que pueden empezar a lanzar para empezar a hacer progreso. Y eso ha sido muy valioso para mí. Mis amigos me han compartido que ha sido muy valioso para ellos. Y para mi equipo, o sea, los resultados que hemos tenido con ese tipo de modalidad han sido fascinantes. Entonces, pues... eso fue como que lo que aprendí en respecto a fallar, y eso fue el primer piloto y después viene lo demás. Pero si tienen una pregunta antes de que yo creo que
más que una pregunta, primero enfatizar justo en el tema de probar. Y estoy muy de acuerdo contigo que las cosas chiquitas te van a llevar a cosas grandes. De eso no hay duda. Y sobre todo si la misión por la que estás haciendo algo es para aportar algo al mundo, creo que eso es mucho más grande, pues, ¿verdad? Exacto. Entonces, nada más que felicitarte por eso, porque creo que al final buscar mejorar la empleabilidad en Guatemala por medio de la tecnología es algo que hace muchos años hubiera sonado muy loco, pero al final es una posibilidad que existe y que va a seguir existiendo. Y si ustedes se enfocan en seguir formando gente, vamos a seguir creciendo en este ámbito y generando más empleo, pues, ¿verdad? Entonces, felicidades por eso. Gracias. Y también solo importante mencionar, pero algo que me gustó mucho del hecho de haber empezado la empresa es que muchas otras personas dijeron, eso suena bien, ¿por qué no capacitamos más gente, verdad? Y empezaron a nacer muchas empresas similares. A mí mucha gente me pregunta el tema sobre la competencia. A mí me fascina la competencia, ¿verdad? Porque son personas que también les importa resolver el mismo problema y quieren hacerlo de una manera un poco variada. Y eso para mí es muy importante, ¿verdad? Porque al final son problemas grandes los que queremos resolver. Como el empresario, un empresario no es el que va a tener todas las respuestas, ¿verdad? Y para mí, mientras hayan personas que estén dispuestas a realmente invertirle tiempo a aprender sobre cuál es la mejor solución, mejor, ¿verdad? Entonces yo voy viendo a tu empresa y voy aprendiendo. Tú vas viendo la mía y vas diciendo, qué cool esto que hacen, ¿verdad? Y juntos vamos apoyándonos a ese crecimiento en una competencia muy sana. Que a mí, por ejemplo, me parece súper interesante pensar que Bill Gates y Steve Jobs tenían estas tensiones, ¿verdad? O sea, si tú ves la movie, si ves la película, ellos como que estaban compitiendo por la primera computadora y así, y se enojaban consigo mismos. Es como que tú me robaste la idea, no, tú me robaste la idea. Y aunque sientan mucha tensión, al final esa competencia sirvió para que los dos se sintieran incentivados para tener la mejor solución, ¿verdad? Y esa mejor solución al final termina impactándonos a todos de una buena manera. Entonces, si vemos, si vemos la competencia con ojos de progreso e innovación, creo que nos podemos emocionar un poco más, ¿verdad? Aunque primitivamente el cuerpo se siente como tenso cuando ve a un competidor, a mí lo que me ha servido hacer es, bueno, siento esa tensión si veo a un competidor y después recuerdo por qué me encanta que existan, ¿verdad? Pero la tensión sí hay, ¿verdad? Sigo siendo humana con raíces primitivas, pero podemos tener esa nueva visión del progreso. Y para ir avanzando, digamos, un poco en la historia. Sí. Porque no todo se queda en Corkwood, ¿verdad? O sea, y hay mucho detrás, después de Corkwood. Sí. Entonces, creo que también es importante entender, regresando a lo que decías de que has mantenido el porqué, cómo después de todo el proceso de Corkwood y dónde estando hoy, dónde estás, mantienes ese porqué y qué ha sido un poco ese camino. Wow. Qué bonita pregunta. Sí, en resumen, lo que pasó es que Core Code por 1 año y medio capacitamos a software developers, capacitamos a más de 5,000 personas. No solo nos concentramos en capacitaciones a jóvenes, digamos, sino con el tiempo las empresas mismas nos iban pidiendo programas corporativos. Entonces realmente se fue convirtiendo un poco en una EdTech que servía a distintas verticales, muy similares, pero distintas. 1 año y medio después, o sea, 1 año y medio después de haber comenzado la empresa, nos contacta una empresa americana que se llama Cimera y nos dice que quiere comprarnos y quiere comprar la empresa. Y a mí, honestamente, eso jamás me había pasado por la mente. De la misma manera que yo no tenía idea de cómo funcionaba la tecnología o las empresas, yo realmente no había estado pensando en exits. Pero en el mundo de los startups, sobre todo en tecnología, el exit es algo que siempre tienes que tener en mente. O no que siempre tienes que tener en mente, que es una opción muy atractiva para muchas personas. Pero bueno, en ese entonces yo estaba en Silicon Valley por primera vez en mi vida. Y cuando nos llega la oferta, yo no sabía qué hacer y le pregunto a varios mentores ahí en el área. Y una de las cosas que me pregunta una mentora es, bueno, la primera pregunta fue como, si Core Code es adquirida por Cimera, ¿tu impacto va a crecer o va a disminuir?
¿verdad? Y yo bueno, o sea, ellos tienen mucho más capital, tienen mucho más reach, tienen muchos más clientes, Cimera era una empresa más grande, y una empresa americana que tenía un liderazgo de personas que ya habían vendido empresas grandes. Entonces yo le dije, el impacto puede ser más si vendo la empresa. Y la segunda pregunta que me hizo fue, ¿tú creaste Core Code para tú ser la dueña de la empresa o creaste Core Code para impactar al mundo? Y yo, o sea, obvio para impactar al mundo. O sea, a mí no me importa si la cara que está enfrente soy yo o es cualquier persona. Si esta empresa está impactando, eso es lo que yo quiero ver en el mundo. ¿Verdad? Entonces me dijo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Y pues ahí tomamos la decisión con mi cofundador de proceder con la adquisición, sabiendo que íbamos a ahora ser parte de una visión que era más grande, ¿verdad? O sea, eran números de impacto mucho más grandes, siempre enfocados en empleabilidad. Solo que Cimera no estaba enfocado solo en tecnología, sino en todo tipo de talento. Entonces era un impacto más grande. Entonces procedemos con la adquisición y con el tiempo yo voy empezando a jugar dentro de Cimera. Core Code se mantiene, digamos, estable en los proyectos que tenía. Ya no me enfoqué necesariamente en crecer esos porque empecé a crecer Cimera. Entonces empecé a trabajar en temas de growth o de crecimiento de la empresa y me fue encantando, ¿verdad? Cimera era más fuerte en tecnología, en reach, ¿verdad? En usuarios, y me di cuenta que podía contribuir mucho en la empresa, entonces empecé a meterme. Y como a los 6 meses me doy cuenta que me interesa mucho, ¿verdad? Aportar a esa misión. Y con el tiempo empiezo a hacer proyectos de innovación dentro de Cimera hasta que logramos ciertos proyectos que hoy por hoy están ayudando a que podamos colocar a más personas más rápido en empresas de Estados Unidos. Y es ahí donde pues ya me contratan como Chief Innovation Officer en Cimera. Y ahorita, de hecho, estoy liderando la nueva visión, que es un tema de innovación que va a ayudar a muchas más personas, que está por lanzarse literal como en 2 semanas. Pero sí. Mira, la verdad es que qué increíble escuchar la historia porque, número uno, no es tan común escuchar que una empresa tan grande, americana, te quiera adquirir, y yo creo que eso es un logro bastante grande porque significa que estaban haciendo las cosas muy bien, pues, ¿verdad? Y al final creo que esta historia suena como que hubieran sido 10 años de proceso, pero yo creo que cabe resaltar que fue en un tiempo corto. Y también creo que es importante que el público sepa que la edad solo es un número, ¿verdad? Porque tú tenés 26 años y creemos que lo que has logrado es de verdad increíble, no solo por lo que has crecido, sino el impacto que estás dejando en Guatemala, ¿verdad? Y ahí quería preguntarte un poquito, ¿qué has hecho tú a tu corta edad que te ha ayudado a llegar en donde hoy estás, ¿verdad? Digamos a nivel de rutinas. Ya sé que el aprendizaje es un tema muy importante, pero saber qué rutinas te han llevado a donde estás, cómo haces para manejar ese estrés. Y un punto importante también es cómo te has aprendido a relacionar con gente mucho más grande que tú, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que eso es una barrera de decir, Sí. posiblemente tú tenías 24 años cuando estabas negociando la adquisición de la empresa con alguien que lleva 20 años en el mundo corporativo, ¿verdad? Entonces, Sí. escuchar un poquito de esa parte. Buenísimo. Qué bonita pregunta. Porque sí creo que muchas personas han venido a mí, algunas que se sienten muy jóvenes, otras que se sienten muy grandes. Y entonces me va a gustar contarles un poco de cómo fue esa experiencia para mí. Yo empecé la empresa a los 21 y me recuerdo súper bien que yo tenía que, bueno, yo quise entrar desde ese momento a reuniones con, o sea, gente, digamos, como gerentes de empresas grandes y decirles, mira, contrata talento tecnológico, ¿verdad? Y me recuerdo que, pues, me preparaba súper bien, ¿verdad? Hacía un PowerPoint súper cool, súper bonito, practicaba enfrente del espejo unas 20 veces, ¿verdad? Cómo iba a decir las cosas. Y ya después, cuando empezaba la llamada, yo entraba en mood performance, ¿verdad? Como que estoy chill, ¿verdad? Como que, hola, ¿cómo estás vos? Como si fuéramos mejores amigos. Como si estuviéramos algo así, como si los dos fuéramos humanos, ¿verdad?
Y cuando empecé a tomar esas reuniones, aprendí que de hecho los dos éramos humanos. ¿Verdad? Que esta persona también fue un niño, que esta persona también tiene miedos, que esta persona también va al baño y se equivoca todos los días y se pone nervioso antes de una reunión. Y me empecé a dar cuenta que cada vez que tenía una reunión, eso era lo que estaba haciendo, teniendo una reunión con un ser humano a quien yo quería aportarle valor. Entonces empecé a ver a todas las personas desde ese lado, ¿verdad? Desde seres humanos a los que me interesa conocer y a los que les puedo aportar valor, punto. Y de los que puedo aprender mucho. Entonces, al agarrar ya esa mentalidad, yo ya entraba a los cuartos con mucha seguridad, sabiendo que yo también era una persona igual a ellos. Entonces, me recuerdo súper bien también que, por ejemplo, me pasó que entré a una reunión con varios hombres, yo era la única mujer y todos eran súper grandes, todos tenían como 35, 40, yo tenía 21. Y entré y les intenté vender talento. Y lo que me decían era como, ¿y tú qué? O sea, tú ya te graduaste. O sea, como que, ¿y tú de dónde aprendiste tecnología? Como, ¿por qué tú nos estás vendiendo esto? Y me puse súper nerviosa y solo dije como, bueno, tenemos este talento, si no están interesados, esto está perfecto. Sí les dije pues que sí tenía ciertas... sí me metí a aprender un montón de tecnología y sí les dije un poco sobre eso, pero realmente lo que les dije al final fue, si no están dispuestos a ver el valor de este producto por lo que ven físicamente y las asunciones que tienen, pues no creo que seamos un fit. Entonces me salí de esa reunión, me puse a llorar y me sentí muy pequeña. Y es muy interesante porque 4 años después, ese mismo grupo de hombres ahora me llaman para pedirme asesorías de cosas, ¿verdad? Entonces solo importante recordarles que no importa la edad, las acciones que hagamos son la evidencia del poder que tenemos. Y eso es todo, ¿verdad? Porque a veces también decimos como... Bueno, no, somos pequeños, somos muy grandes, pero ni siquiera tenemos ningún tipo de acción que evidencie que somos capaces. A veces solo decimos, soy pequeña, pero soy capaz, pero ¿qué evidencia tienes de eso? ¿Verdad? Entonces hay que empezar a crear la evidencia que respalde nuestras palabras. Entonces eso es muy importante. Ahora, en términos de rituales, para mí sí es muy importante escribirle el porqué. Eso es parte número 1, ¿verdad? Escribir el porqué de dónde voy a enfocar mi vida. Antes lo hacía un poco más frecuente, que todos los meses al iniciar el mes escribía el porqué y escribía en qué cosas me iba a enfocar. Esa es una de las prácticas, ¿verdad? Hoy por hoy mis porqués son un poco más específicos y más enfocados, entonces lo hago al inicio del año y tienden a permanecer. Otra de las cosas que practico mucho es la selección de personas que están en mi vida. Eso es de lo más clave del mundo. Y de hecho yo empecé a hacer eso a los 18. Fue un año donde dije, solo me voy a rodear de personas que estén buscando impactar al mundo, que cuando me junte con ellas no estén hablando mal de las personas, no estén generando hábitos que los dañen a sí mismos o a los demás, porque yo no quería absorber eso. Yo soy una esponja y yo no quería absorber eso. Entonces pasé un par de años sin amigos, ¿verdad? O sea, sí tenía como quizá una amiga que siempre ha sido mi constante, pero todos los demás como que me alejé mucho. Pero me acerqué a los libros, me acerqué a mi religión, me acerqué a todas las cosas que sí me di cuenta que sí me construían y me impulsaban. Y después de eso sigo siendo muy selectiva de mi grupo cercano inmediato. O sea, es de las cosas más importantes. Y me doy cuenta cuando empiezo a alejarme de círculos que me construyen y empiezo a acercarme a círculos que no me impulsan. O sea, lo veo en mi energía, lo veo en mis pensamientos, lo veo en las cosas que consumo, en las redes sociales y las personas que sigo, y no me gusta. Entonces, creo que un hábito es, y lo hago yo todos los meses, veo a qué personas estoy siguiendo en Instagram y depuro todas las semanas, ¿verdad? Y digo, me quisiera convertir en una persona como esta persona. Y si las respuestas no los puedo seguir. O quiero aprender ahorita algo que esta persona tiene, si las respuestas no, los dejo de seguir. Mucha gente se ha enojado conmigo por eso. Pero en ese sentido, para mí Instagram es solo como una de las cosas más que consumo y me gusta ser bien específica con lo que voy a consumir. Y tal vez solo como para terminar, en términos de rutina, mi rutina de la mañana para mí es de lo más importante. Lo primero que hago al levantarme es... lo primero, o sea, ni toco el celular, no hago nada. Me siento en una esquina de oración y meditación y estoy ahí sentada por como 20 minutos enfocándome en la intención que quiero traer al día.
el tipo de impacto que quiero generar ese día. Y lo veo, lo vivo, lo siento, lo pienso, lo acepto. Y ya después de eso, pues temas de ejercicio y temas de lectura. Esas son las cosas que no puedo dejar de hacer, y si las dejo de hacer me veo muy estresada. Eso y etcétera, porque honestamente, o sea, podría hacer todo un capítulo de 1 hora, 2 horas de todas las rutinas que tengo, porque sí las curo mucho. Pero creo que lo que me gustaría aportar de esas rutinas que acabo de compartir, y que son muchas, es que algo que yo hacía de pequeña es yo buscaba las rutinas de las personas que admiraba y solo las replicaba, ¿verdad? Porque si hay algo que yo veo en otra persona que admiro, quizá vale la pena probar, experimentar con el tipo de cosas con las que se rodea, el tipo de cosas que consume. Y ahí vas a ir aprendiendo qué cosas te funcionan a ti. Y también todos somos distintos. A mí me funcionan distintas cosas que a ti, y eso está bien, ¿verdad? A mí me gustó que al principio de la pregunta no dijiste rutina, sino dijiste ritual. Sí, amo los rituales. Yo lo he escuchado varias veces y me gusta mucho decir que al final no es una rutina, sino es un ritual. Sí, es una mejor palabra. Porque es algo que tú haces que te está aportando valor día tras día. Sí. Y no lo ves como algo que tenés que hacer, sino algo que querés hacer, ¿verdad? Entonces, solo quería hacer énfasis en ese punto porque me gusta mucho sustituir la palabra de rutina por ritual. Sí, y solo para complementar ahí, esto no lo he dicho en ningún otro podcast, pero yo soy súper fan de rituales, y yo hago rituales para cada cierre de ciclo e inicio de ciclo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ahorita me voy a mudar a otro lugar. En un día normal o antes, yo solo hubiera dicho como, bueno, me voy a mudar, hago todo lo que se hace de la mudanza y me voy. Pero ahora siempre hago un cierre de ciclo, en el sentido de que le doy honor a toda esa experiencia que viví en ese lugar. Me siento, escribo todas las cosas que aprendí en ese lugar, qué cosas me llevo de ese lugar y qué cosas quiero dejar ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera materializo la importancia que tuvo ese lugar, y ya cuando me mudo a otro lugar o estoy en otro lugar, lo empiezo con intención. Yo voy a estar en este lugar y este es el tipo de cosas que quiero construir acá, este es el tipo de personas que quiero invitar, y le pongo mucha intención. Y así lo hago cuando me voy a mudar, lo hago en mi cumpleaños, lo hago en Año Nuevo, lo hago en cada ciclo menstrual, que también es muy importante para mí. Y eso también le ha dado mucho sentido a la palabra ritual, ¿verdad? A darnos cuenta que la vida que vivimos no es solo pasajera, ¿verdad? Sino podemos verla, podemos vivirla y podemos elegirla, ¿verdad? Que eso para mí ha sido tan importante, el hecho de que podemos diseñar nuestra vida. Y para mí, diseñar mi vida empieza en diseñar mis rituales, diseñar mis círculos y diseñar mis acciones. Súper. La verdad es que creo que hemos hablado de muchas cosas muy importantes. Hemos llegado a varios puntos de mucho valor. Y te cuento algo para que nos riamos un poco. Con los otros invitados que hemos tenido, nos gusta hacerles la pregunta de ¿qué le dirías a tu versión de 25 años? Pero, dado el caso, yo tal vez solo te quisiera invitar a que desde ese porqué y con lo que hemos hablado hoy, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia de Collective Knowledge Podcast? Yo tengo una creencia muy fuerte, y son 2 cosas que a mí me dan mucha confianza, ¿verdad? Para caminar con toda la seguridad del mundo cada vez que hago cualquier cosa o cada vez que entro a cualquier cuarto. Una es, tengo la seguridad de que sé casi nada, que sé muy poco y que tengo tanto por aprender. Y la otra seguridad que tengo es que tengo muchísimo poder para aportar y crear un mundo mejor. Y creo que esas 2 cosas, ver esas 2 certezas todos los días a los ojos, me han permitido saber que todo es ganancia, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? O se gana o se aprende. Y vivir la vida en ese sentido también disminuye mucho la frustración. Porque, o sea, las cosas se van a caer. O sea, las cosas se caen todo el tiempo. Las empresas se caen. O sea, mi empresa estuvo a punto de caerse varias veces. Yo estuve a punto de caerme varias veces. Mis relaciones han estado a punto de caerse varias veces. Algunas han caído.
Pero el hecho de abrir los ojos y mirarlo desde ese sentido de estoy constantemente aprendiendo y tengo el poder de crear la siguiente etapa de mi vida, me da una paz que me emociona también porque me siento muy optimista del futuro y me siento optimista porque sé que yo puedo contribuir a crearlo y sé que me rodeo de personas que me emociona que también construyan ese futuro. Entonces eso les diría como pueden caminar con la seguridad de que no lo saben todo y está bien. Y pueden caminar con la seguridad que tienen todo el poder para crear el mundo mejor y eso está bien. Y diviértanse mucho. A mí me encanta divertirme. Lo hago todos los días. Encuentren una cosa que los divierta cada día y va a estar bien. Súper. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado a todos. Yeah. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias.